Bueno, retomamos el módulo de cirugía refractiva. Vamos a entrar en el segmento de superficie ocular y cirugía refractiva. El primer speaker es el doctor Ali Mearza, director y cofundador del Centro de Consultores Oftalmológicos de Londres. Nos va a hablar acerca del Advanced Laser Treatment Surface. Dr. Ali Mearza, welcome to Ophthalmo Córdoba. We are glad to have you here with us, so you can start your presentation. Thank you very much. Thank you, Andres. It's a pleasure to be here. This time last year I was in Argentina, and it's nice to contribute to this important meeting. So I'm going to get going because I've been told I've only got 7 minutes for this talk. So this is the outline. I'm going to start with a little bit of background. So if we look at when surface treatment first came about, one of the important landmarks was in 1983 with the invention of the excimer laser by Steve Trokel. And then the first PRK, first laser surface treatment, was actually in 1988. And then in the 90s, we had the era of LASIK, which then became our sort of treatment of choice, if you like. However, surface laser treatment still has a place in what we can offer to our patients. Let's go through some definitions. So PRK is a frequently used term. What is it? So it stands for photorefractive keratectomy. There's no flap involved. So what we do here is we remove the epithelium either by alcohol or by laser. So in a process called trans-PRK, which I'll come on to a little bit later on. And then the excimer laser is used to reshape the cornea to correct the prescription. LASEK is another advanced sort of surface laser treatment. That stands for laser-assisted subepithelial keratectomy. Here there is, again, no flap involved. The epithelium is denatured by alcohol, and instead of being thrown away, it's rolled away from the stroma. The laser is used to reshape the cornea, and then that epithelium is repositioned, supposedly reducing the pain that patients experience. Here's just a little schematic showing what we do with PRK and LASEK. So here's a little well, we put alcohol in the well, it sits there for 30 seconds. Then we use a hockey stick or a spear to remove the epithelial layer, or in the case of LASEK, we put it to one side. The excimer laser then changes the shape of the cornea to the correct prescription. Then we put a contact lens at the end of the case, which allows healing. With LASEK, what we do is we roll the epithelium back into position and then put the contact lens on. This is the difference. So PRK on the left, no flap. LASIK on the right, you have a flap. In terms of the kinds of lasers available, there's many excimer lasers on the market. This is the Allegretto. At Ophthalmic Consultants of London, we have the Schwinn Amaris 1050. The advantage of this laser is that it can do trans-PRK. So not many lasers on the market can do that, where the laser itself can remove the epithelium and do the treatment all in one go. This is just a little video showing you how that's done. So this is an eye with about a -3 prescription. Here you see the beams are just aligned, so they're just touching. The eye tracker is then engaged. And literally, we then put our foot on the pedal and the laser commences. And you can see it here from the inside out, the epithelial layer is removed. Once the epithelial layer is removed, then the excimer reshapes the stroma to the correct prescription. And then that's the case done. So literally it takes 30 seconds. It's a no-touch technique. It's very easy to do. Here's some antibiotic and steroid. We then put a contact lens on the eye, and that completes the case. Very straightforward. In terms of the maximum treatment parameters, quite similar between PRK and LASIK. Most people would say that for higher levels of astigmatism, LASIK is superior. In terms of the post-operative treatment, so this is our regime that we use at Ophthalmic Consultants of London, but it varies to some degree around, but most people would use an antibiotic and a steroid for the first few days, as well as loss of lubricants. We send patients home on proximedicane to help with pain relief. And then after 5 days, we switch to FML 3 times a day for a month, and continuing with the lubricating drops. Postoperatively, we see them day 3 to 5. We take the lens off, we examine the epithelium, and what we're looking for is a healing raphe. I'll show you a picture of that in the next slide. If all's okay, so the top layer is healed, we then see them at 1 to 3 months.
If the healing is delayed, we keep them on the treatment for a little bit longer. And then we may consider punctal plugs or reducing the steroid dose if the epithelial layer has not healed. And then obviously we're going to follow them up a little bit more closely. This is what the healing RAFE looks like. So the epithelium heals from the outside in, and it pretty much looks like a Mercedes sign. So that's what you're looking for at day 3, 5. When you take the lens off, that indicates that the top layer has healed. Let's look at PRK versus LASIK. There was a big vogue for LASIK in the early 2000s. It was supposedly less pain compared with PRK. But if you look at the literature, actually there's no real benefit between the two, either in pain or the visual outcome. Let's look at the emergence of trans PRK, because this has come about in the last sort of 5 to 6 years as a main treatment modality when considering advanced surface laser. Basically, it's a software algorithm adjustment. The laser itself removes the epithelium and then does the reshaping all in one go. There's no touch technique, very clear wound edges, and there's some evidence to suggest that the healing is faster and the visual recovery is quicker. However, the downsides are only available on certain laser platforms, for example, the Schwinn Morris at the moment. It uses something called smart pulse technology. So what is that? Well, basically it considers the cornea as a curved surface rather than a flat planar surface. And when you do that and pump that into the algorithm, it means that you increase the smoothness of the corneal stroma. And if we look at what the stroma looks like on electron microscopy, you see here on the right a much smoother configuration, which allows for, again, quicker healing and a better visual recovery. There's lots of studies being done on trans PRK. I suppose the take-home message here on this slide is that if you look at the results at week 1, 2 weeks, and 1 month, uncorrected distance visual acuity 20/25 or better, achieved in 59% at 1 week, 86% at 2 weeks, and almost 90% at a month, which is pretty good. How does surface treatments compare to LASIK? So we know there's more pain during recovery. Most patients and most surgeons will prefer to offer LASIK wherever possible. We know there's a slower visual recovery. Eventually, the results catch up with LASIK. We know that LASIK is superior when you're dealing with astigmatism levels, particularly of about 3 diopters and above. And we know that most of our patients are going to go for LASIK over PRK because not a lot of people like pain, and a lot of people want to get back to work as quickly as possible. So hence, LASIK is the main option. How does it compare with LASIK in terms of visual outcomes? I'm not going to go through this slide in detail, but suffice to say that PRK or any other surface treatment catches up with LASIK at 3 months. So if you look at the results at 3 months, 6 months, 1 year, PRK is similar to LASIK. LASIK is superior at 1 day, 1 week, 1 month. And systematic reviews have borne that out, with eventual visual outcomes being very similar in the two groups. Indications for surface ablation: if your corneas are too thin for LASIK, if you have corneal scarring, if you have treatment of residual error after LASIK where you don't want to do a flap lift, if it's many years down the line, if you're looking at low levels of treatment, i.e. less than a diopter, surface is more accurate. If you're thinking about early correction of refractive error after lens surgery, so if you need to do something early, you would do surface. LASIK you would tend to consider about 3 months after lens exchange surgery or cataract surgery. If you want to combine it with cross-linking, for example, corneal reshaping keratoconic eyes, then surface ablation is the way to go, and then obviously post-corneal graft surgery. Treatment decisions, I'm not going to go into this detail, but it's similar for LASIK. So most treatments are going to be aberration-free, but you also have the option of corneal wavefront or ocular wavefront, depending on what kind of aberrations, and there's various treatment trees to help you in that decision-making. This is just an example of a customized treatment for keratoconus, where the ablation, most of the ablation is centered where the cone is, with less ablation superiorly. And that's plugged into the whole treatment program and the treatment applied in a customized manner. When you're doing customized treatment, it's important to have an accurate eye tracker. So the Schwinn comes with a 7-dimensional eye tracker.
just the last few slides now. So complications of surface laser treatment. You can get haze. It's unusual now with the use of mitomycin C. You can get infection. This again is very unusual. That's about 1 in 10,000. Over/under correction, delayed epithelial healing, recurrent erosion. This is unusual with trans-PRK, and glare halo, as with any other laser treatment. Although again, that's unusual given the treatment zones we employ now. This is just an example of haze after PRK. And of course, we can treat that with surface laser treatment in the form of PTK laser. So just to summarize, surface laser techniques are an effective and safe option for vision correction. There's several options available now, PRK, LASIK, and the most advanced technique now is trans-PRK. We can do aberration-free treatment or customized solution, either corneal wavefront or total ocular wavefront. We should consider surface laser when LASIK is not recommended or contraindicated. It's the best treatment option for complex corneas. And obviously, we've got a personalized treatment to each patient. In our practice, we typically do about 90% of LASIK and 10% of surface laser treatment. So still is a very strong place in our armamentarium. I'd like to end there and thank you very much for the invite. And it's been a pleasure to participate. Thank you. Thank you very much, Ali. Andrés is going to ask you some questions. Andrés, ¿puedes comenzar? Yes. I would like to know if you think that PRK could be the gold standard for refractive surgery instead of LASIK someday. Yeah, it's a good question. I think we're going to struggle with that because basically it comes down to the pain issue, and it comes down to everyone having very busy lives and wanting to get back to work as soon as possible. So the problem with PRK, even trans-PRK, it does reduce pain, it does speed up visual recovery, but you do have, at least 3 to 5 days of feeling uncomfortable and not being able to see that well. There are things coming into play which have shown to improve those 3 to 5 days. So there are new lenses, bandage lenses, amniotic membrane kind of things coming into the market. So there may be a place eventually, but until that pain issue is resolved, LASIK, in my opinion, will be superior. Do you practice the PRK bilateral, or you do one eye and wait and do the other eye some other day? We do bilateral. You might as well hit it hard. If they're going to suffer pain, let them suffer for a couple of days rather than get them back and give them another load of pain, because they may not come back for the other eye. That's true. Ali, what do you think about doing PRK in form-fruit keratoconus? Yeah, there's definitely a place for that. We do it. There's a parameter we use. I mean, we look at, if we're going to do it, we want to make sure we leave enough stroma behind, so at least 400 microns behind. And we only ever ablate about 50 microns, whichever treatment we do, and we combine it with cross-linking. So, and we use small treatment zones, may or may not combine it with a corneal wavefront treatment. But more and more with keratoconus, actually, I'm finding that if you just do a 60 micron PTK treatment, rather than remove the epithelium with alcohol, that's enough to shave off the tip of the cone, and then we combine that with cross-linking. And actually, it's a surprising amount of refractive benefit they get just doing that. Dr. Ali, which is your limit to treat myopia with PRK? I would say around -10 is probably about the max. You use the mitomycin in these cases? Absolutely, yes. There is some evidence to suggest that with trans-PRK, you don't need it, but I haven't been brave enough not to use it so far with trans-PRK. I use it all the time. Do you use it like in every patient, you let it in a different seconds, or you just, depends on the ablation, how long do you leave the mitomycin? Yeah, so what I do, I say anything more than 60 microns ablation, I use mitomycin, and I use it 0.02% for 20 seconds. That's my standard thing. I don't increase it anymore. So basically I go on, if you're ablating more than 60 microns of tissue, I use mitomycin. And the protocol is 0.02% concentration at 20 seconds. And actually I've never seen scarring having used that.
Okay. Very, very interesting. I don't know if there are more questions there. Oh, I have a question. Which is your treatment post-operatory for PRK to not have haze in the cornea? Thank you. Good question. Yeah, the main thing we do is the FML treatment after the first 5 days of antibiotic and steroid. So we use ofloxacin and Pretzol initially 4 times a day for 5 days with lubricants. Once the epithelium is healed and the contact lens is off, we then switch to FML, which we use 3 times a day for a month. I actually used to use it 3 times a day for a month, then twice a day for another month. But in the last year or so, based on some other conversations with colleagues, we found that just using it for a month is sufficient to prevent haze. So we've cut it down to just a month of FML 3 times a day. Okay, thank you. Okay, Dr. Ali Mearza, thank you very much. We did like a lot your speaking. Thank you for being in Oftalmo Córdoba. Thank you. Thank you. Pasamos a la próxima disertante, la doctora Margarita Cabanas, miembro de la Clínica Baviera en Sevilla, además de múltiples expediciones humanitarias por diferentes países del mundo. Es una excelente cirujana de segmento anterior y nos va a hablar de tratamientos refractivos en córneas delgadas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Oftalmo Córdoba. Encantada de compartir con vosotros estos minutos y de atender a este interesante congreso. Todos tenemos en nuestras consultas pacientes que vienen a buscarnos para quitarnos las gafas y que nos encontramos la sorpresa de tener una córnea fina cuando el paciente viene con la predisposición a hacerse un tratamiento refractivo con láser. Pero esta córnea fina puede atender a 2 tipos de grupos fundamentalmente. Aquellas córneas finas que son naturalmente de forma natural finas o aquellas córneas finas que se deben a una ablación previa refractiva. Hoy en día disponemos de tecnología y de estudio y de aval científico suficiente para abordar todo este tipo de casos. La motivación, sea cual sea el origen de la córnea fina, será quitarse las gafas del paciente. Y por tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer como 2 premisas súper importantes son descartar el riesgo de ectasia y elegir la técnica refractiva más adecuada para el paciente que tenemos delante. Si la córnea fina que tenemos, además de una córnea previamente ablacionada, tendremos que tener en cuenta otros factores, como la técnica realizada previamente, si ha tenido una hipo o una hipercorrección ese paciente, si ha sufrido una regresión. En cualquier caso, siempre hay que comprobar la estabilidad refractiva y topográfica del paciente en cuestión. Por supuesto, saber si es una córnea regular o irregular, independientemente de qué tipo de córnea fina se trate, nos va a condicionar el resto de decisiones que tomemos. Si es una córnea previamente tratada, debemos saber si se ha sometido a un tratamiento miópico, hipermetrópico, astigmático, cuántas dioptrías aproximadamente, la zona óptica que se utilizó, el patrón de láser con el que se ablacionó y el tiempo transcurrido desde la primera cirugía. Esos serían factores que serían convenientes, aunque desgraciadamente no siempre disponemos de ellos. Nuestro mayor interés inicial debe ser descartar el riesgo de desarrollo de una ectasia, porque todos sabemos que la córnea fina es un factor predisponente de desarrollo de la ectasia. Las anomalías topográficas, el PTA y el estroma residual han sido clásicamente los factores que más han condicionado la probabilidad de desarrollo de una ectasia cuando hemos realizado un tratamiento refractivo. Hoy en día, con la evolución de las tecnologías tomográficas, con el desarrollo de la tecnología igualmente para estudiar la biomecánica corneal, la evolución de estos aparatos hoy en día con el Corbis ST y factores que podemos manejar para valorar el riesgo de una córnea, andamos mucho más seguros cuando nos encontramos con este tipo de paciente. El empleo de biomarcadores y de inteligencia artificial también nos va a traer
muchos datos con los que nosotros vamos a poder decidir con mayor seguridad el futuro refractivo de estos pacientes que, como sabemos, van a ser más comprometidos que cuando no tenemos esa condición inicial. Una córnea fina ablacionada previamente que presente un patrón regular, si disponemos de los datos previos anteriormente mencionados y tenemos pues, una superficie corneal adecuada a la edad del paciente favorable y una queratometría que nos permita hacer un retratamiento en córnea, podemos plantear un tratamiento con láser. No olvidemos las clásicas matemáticas para LASIK, aplicadas también para técnicas de superficie. Sabemos que no debemos exceder un porcentaje mayor al 20% cuando hablamos de grosor de lentículo corneal, que junto a la ablación corneal entre ambos nos va a condicionar el porcentaje, el PTA, que ya hemos dicho que es uno de los factores preoperatorios controlables más importantes en estos tratamientos, en la previsión de desarrollo de una ectasia. Cuando hablamos de técnica de superficie, no debemos dejar una córnea, de técnica de superficie de cualquier procedimiento corneal, una córnea residual inferior a 400 micras. En las técnicas de superficie, por debajo de las 450 micras iniciales ya sería una córnea comprometida y que deberíamos plantear otro tipo de procedimiento refractivo. Si bien hay que tener claro que estos límites no son completamente estrictos, hay que tener en cuenta el sentido común y lo publicado y la evidencia científica, pero el sentido común y la experiencia del cirujano va a ser un factor muy importante en la aplicación de estos conceptos. Cuando no disponemos de datos previos, pues nos volcaremos más en tecnología, pruebas de imágenes y tendremos que estimar y valorar los riesgos y beneficios de una nueva fotoablación en esta córnea. Por otro lado, elegir la técnica adecuada después de descartar el riesgo de ectasia es otro de los factores más importantes a la hora de tomar una decisión con estos pacientes. Podemos optar, como hemos dicho, por técnicas fotoablativas o bien por lentes intraoculares, ya veremos dependiendo de otros factores qué tipo de procedimiento. Cuando optamos en una córnea fina por un tratamiento láser, aquí viene de nuevo el conflicto. Parece que hay, sabemos que hay consenso en que las técnicas con flap sería la última de las opciones por la condición de la probabilidad de ectasia de estos pacientes. Si vamos a centrarnos en técnicas de superficie o Smile Relax para solucionar la mayor parte de estos pacientes con procedimientos corneales. Si bien no olvidemos que ninguno de estos procedimientos está exento del riesgo de desarrollar una ectasia, aunque en menor proporción. Cuando revisamos la literatura y valoramos las condiciones de la biomecánica corneal, cómo se afectan con cada una de estas técnicas, no hay consenso, aunque bien la base teórica parece que el Relax Smile nos va a proteger más la biomecánica corneal por las propias características de la ablación. Hay controversias en que realmente eso sea así en una evaluación a largo plazo. Sabemos que podemos asociar procedimientos de cross-linking a cualquiera de las técnicas refractivas corneales para soportar más la ablación en una córnea fina, aunque si bien es eficaz para tratar el defecto refractivo, no está claro que reduzca la probabilidad de ectasia en estos pacientes. Podemos optar, si no tenemos suficientemente córnea, por hacer procedimientos intraoculares, bien lentes fáquicas o bien lensectomías con distintos tipos de procedimientos. Si el paciente ya tuviera un LASIK previo hecho y esa fuera la consecuencia de la córnea fina, ¿cómo lo podríamos retratar? Pues el procedimiento más probable de retratamiento sería el levantamiento del flap previo, aunque sí es cierto que nos va a aumentar la probabilidad de riesgo de endocrecimiento y que además la probabilidad de tener un lecho suficiente para hacer un retratamiento ya suele ser menor.
El hacer un recutting con femtosegundo nos va a mejorar, a disminuir la probabilidad del endurecimiento, pero nos va a aumentar el riesgo lentículo irregular y en este caso el femtosegundo sí que nos va a proporcionar más seguridad que volver a emplear un microquirúrgico. Una ablación de superficie sobre un flap siempre va a ser más seguro si no conocemos ningún dato previo, si no es un paciente nuestro, aunque el principal inconveniente va a ser que hay una interfase y por tanto desarrollo de posible haze o una DLK o la influencia de esa interfase sobre las aberraciones de alto orden. Las lentes fáquicas con un LASIK previo nos van a resolver muchos casos, aunque tenga muy poca refracción, como este caso que os muestro. Fijaros que graduación más reducida, que fue solventada con una lente fáquica. Si por contra la ablación previa ha sido con una técnica superficial, aquí hay dos puntos controvertidos que son el uso de la mitomicina, que no está avalada por la literatura, pero por la clínica sí, todos los cirujanos lo utilizamos. No vamos a hacer LASIK cuando hemos indicado previamente una PRK porque no vamos a tener córnea suficiente y el resto de los procedimientos van a someterse a las mismas premisas. Cuando el paciente ya necesita además asociarse a un tratamiento de presbicia, cuidado porque si tenemos una fotoablación previa corneal no debemos utilizar ningún patrón de ablación de presbicia en una córnea previamente tratada. Y si hablamos de lentes, igualmente la córnea nos va a condicionar si está previamente, tiene una multifocalidad o una irregularidad, el poder utilizar una lente multifocal. Tenemos que tener en cuenta la ablación previa por las aberraciones para la elección de nuestra lente y la superficie ocular para ver si tenemos posibilidad de hacer retratamientos, porque ya sabemos que en estos procedimientos son muy importantes. Por último, la córnea fina y regular, en primer lugar siempre regularizar la córnea. Cuando es posible hacer tratamientos guiados para regularizar por frente de onda, si no, vamos ya a procedimientos con anillos corneales para dar una regularidad a nuestra topografía y luego asociar el procedimiento refractivo más adecuado. Por concluir, y perdón por excederme en el tiempo un poco, existen diferentes alternativas en el tratamiento para los defectos de refracción en córnea fina, como sí fotoablación previa. Los límites de este tratamiento son flexibles, aplicando siempre la evidencia científica además del sentido común, y la calidad de visión final, así como la seguridad, deben ser los objetivos principales de estos tratamientos. Muchas gracias, buenas tardes y que continúe el congreso con tanto éxito. Excelente presentación, Margarita. A mí me gustaría realizar dos preguntas. La primera sería, ¿qué tanta seguridad te da la indicación, en la indicación el estudio de la biomecánica corneal con Corbis? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta, si realizas PRK como retratamiento luego de LASIK. Mira, la primera pregunta sobre la fiabilidad que nos da el Corbis. Hoy en día yo creo que el estudio de la biomecánica corneal se incorpora como un plus en los tratamientos refractivos y creo que debemos ir todos por ese camino, aunque es, como digo, un plus. No me atrevería a decir a día de hoy, con todos los datos de los que disponemos, que sea imprescindible. De hecho, en muchos centros refractivos pues, no se utiliza todavía esta tecnología, pero sí disponemos de ella y si podemos repercutirla, sobre todo en este tipo de casos comprometidos, nos va a permitir dar ese paso de una forma pues más certera. Por tanto, yo en casos comprometidos, si no lo veo claro, sí que me puedo apoyar en este tipo de tecnología por la tranquilidad y porque hay evidencia cada vez mayor de que y sobre todo con los nuevos dispositivos que nos permiten ya incluso detectar el riesgo de estasia en una córnea previamente tratada con LASIK, que hasta hace poco no se podía, sí que podemos apoyarnos cada vez más en estas tecnologías. Sobre todo en aquellos casos límites quizás que claro. que están medios dudosos, a lo mejor definirlo con biomecánica, ¿no?
Claro, creo que todavía no es un proceso estandarizado ni exigible a todo cirujano refractivo, pero la tendencia es a que cada vez analicemos más parámetros que con los que analizábamos previamente. Hay unos determinados casos en los que no nos encontramos seguros y que sí podrían avalarnos a la hora de tomar esa decisión, tanto para operar al paciente como para descartar la cirugía, que a día de hoy, pues, con otra serie de estudios no podríamos, tendríamos que descartarlo, ¿no? Directamente. Entonces, o arriesgarnos. Yo creo que sí, y que ese es el camino, al igual que he dicho, los biomarcadores y la inteligencia artificial. Esto último, la inteligencia artificial, creo que cada vez se habla más de ella, el futuro viene por ahí. El análisis de los datos, ya tenemos bases de datos gigantes de todas las patologías. La tecnología nos ha aportado eso también, el poder registrar una cantidad de datos, pues, infinita, y eso, pues, el analizarlo con programas de Big Data realmente nos va a dar mucha información y nos va a permitir trazar líneas que hasta ahora, pues, conllevaba más tiempo demostrar, ¿no? Por claro. evidencia científica y estudios científicos clásicos. Con respecto a la segunda pregunta que me has hecho, hoy en día yo salvo que el paciente al que voy a retratar con una córnea fina sea mío y yo sepa exactamente lo que le he tratado y demás, hago técnica de superficie sobre el LASIK previo. Siempre mido el flap con OCT, porque mi mayor temor siempre está en no llegar a la interfase. Pero si tengo un flap previo, que normalmente si son pacientes que llevan años operados, va a venir con flap previo suficiente, hago PRK, siempre utilizo mitomicina de primera o de segunda intención, de segunda intención con más razón. Y hasta ahora no he tenido problemas. Me siento más segura que levantando un flap antiguo, que me va a condicionar más la calidad de visión de ese paciente, y además, si no conozco datos previos, la probabilidad de una estasia si la haciendo es muy alta. Excelente, Margarita, muy claro todo. No sé si ahí en el piso hay alguna pregunta para la doctora. Sí, Margarita, vamos a hacerte una pregunta con respecto a los retratamientos. Sí. Recién nos comentabas que planteabas en tus pacientes para retratamientos hacer PRK. Sí. Si tuviese que hacer un retratamiento en un paciente con un LASIK previo hipermetrópico, ¿qué tratamiento elegirías para hacer el retratamiento? Un retratamiento en un LASIK previo hipermetrópico, si es un paciente mío y no, la ablación hipermetrópica, bueno, pues la he controlado. Yo soy poco agresiva a los tratamientos hipermetrópicos. Soy poco agresiva en general, no tengo los límites que hablaba anteriormente Doctor Nerza. el compañero. Yo por encima de las 6 dioptrías en córnea es muy poco probable que trate, me voy a una lente fáquica. Las hipermetropías por encima de 4 es muy poco probable que haga tratamientos. Entonces los retratamientos hipermetrópicos los hago con LASIK cuando tengo posibilidad de hacerlo, porque el tratamiento total no me condicione. La PRK hipermetrópica en general me gusta poco, porque sí es más tendente al haze periférico en donut. ¿Y en esos tratamientos preferís levantar el flap o preferís hacer un recutting? Yo levanto el flap porque yo soy usuaria de microqueratomo, y el microqueratomo no lo vuelvo. A mí no me gusta el recutting con el microqueratomo. Me siento más cómoda levantando el flap. Y si no puedo levantar el flap o no tengo hecho, no voy a retratarlo. Posiblemente sean los casos más controvertidos en los retratamientos, las hipermetropías, sobre todo las hipermetropías que ya han partido de una graduación alta. Si el paciente ya tiene una edad suficiente para hacerle una lensectomía, me voy a una lensectomía, porque una lente fáquica va a ser bastante poco probable que le pueda poner a un hipermétrope.
cuando ya tengo un paciente por encima de los, o sea, rondando los 50 años y tiene una regresión hipermetrópica, yo siempre le hago una lancectomía. Bueno, Margarita, Margarita, muchísimas quiero resaltar ese concepto que diste de, en estos casos de córneas delgadas, córneas límites, retratamientos, por ahí pensar en buscar otra alternativa que no sea la córnea, como lentes fáquicas o pacientes por Sí. ahí ya mayores, ir Sí. al cristalino. Margarita, muy Sí. buena tu presentación. Muchas gracias. Te agradecemos. Gracias a vosotros. Vamos a continuar con la doctora María Alejandra Enríquez. María Alejandra es de Lima, Perú, y tenemos el agrado de presentarla. Nos hablará acerca del impacto de la superficie ocular en la cirugía refractiva. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación y felicitarlos por tan buen congreso que están haciendo. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la superficie ocular en la cirugía refractiva. ¿Por qué la superficie ocular es importante en la cirugía refractiva? En primer lugar, porque el ojo seco postoperatorio es el efecto secundario transitorio más frecuente después de la cirugía de LASIK. Existe mayor riesgo, mayor incidencia y mayor severidad en los pacientes que tenían un ojo seco preoperatorio. Y esta enfermedad postoperatoria se puede convertir en crónica en un 20% de los casos. También tenemos que saber que la cirugía refractiva de por sí puede producir o agravar el ojo seco. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener en el momento que vamos a realizar esta cirugía? En primer lugar, podemos tener una selección inadecuada del procedimiento, por ejemplo, un PRK versus un LASIK. Podemos tener cálculos errados y podemos alterar el estado postoperatorio del paciente debido a la superficie ocular alterada. Y todo esto lo que va a llevar es una insatisfacción postoperatoria del paciente. Entonces, cálculos errados, ¿por qué? Miren este estudio. En este estudio se evaluó cuánto era la variabilidad en las medidas en el momento que se calculaba el lente intraocular en los pacientes. Y se consiguió que en los pacientes que tenían un ojo seco existía una variabilidad de la queratometría mayor de 0.5 dioptrías, mucho mayor en los pacientes con ojo seco, un 8% aproximadamente. La variabilidad en el astigmatismo también era mayor a 0.5 dioptrías en el 21% de los pacientes con ojo seco. Y la diferencia en el poder intraocular calculado excedían a 0.5 dioptrías en el 10% de los pacientes que tienen ojo seco. ¿Qué hay con respecto a la paquimetría? Sabemos que los pacientes con alteraciones de la superficie ocular existe una desecación crónica en la córnea debido a los mediadores inflamatorios, lo cual genera un adelgazamiento corneal. Y este adelgazamiento corneal puede llevar a un adelgazamiento hasta de 10 micras. Lo importante de esto es un adelgazamiento reversible, que si a estos pacientes lo tratamos, vamos a conseguir el valor real de estos pacientes. Igual pasa con los mapas de elevación. La distribución irregular de la película lagrimal sobre la córnea conlleva una alteración de los mapas de elevación anterior. ¿Y esto por qué es importante? Porque los mapas de elevación anterior están involucrados en algunos índices de riesgo de ectasia, como por ejemplo es el Final D del Bellin-Ambrosio. Entonces, una alteración en la superficie anterior, en la elevación anterior, me puede conllevar a un D-index alterado y nosotros tener dudas en nuestro procedimiento y no percatarnos de que quien está produciendo eso en el trasfondo es una cirugía, una superficie ocular alterada. Miren aquí, el cambio en la elevación anterior puede ser hasta de 4 micras en un paciente antes y después del tratamiento. ¿Qué hay con el mapa epitelial? Tenemos que en pacientes con alteración de superficie ocular, el grosor epitelial superior es menor en estos pacientes y a mayor severidad del problema de superficie ocular, menor será el grosor epitelial. Este cambio también es reversible, al igual que la paquimetría. Después de un mes de tratamiento se puede observar cómo el epitelio aumenta su grosor. Y existe una variación aproximada de 5 micras entre antes y después de un tratamiento. Y bueno, algunos pensarán, bueno, pero 5 micras no es nada. Y quiero mostrarles aquí cómo 5 micras importa. Mira, este es un paciente masculino de 76 años, de pseudofáquico ambos ojos, que refiere a una cirugía de pterígio hace 10 años. Observamos que tiene un astigmatismo de 6.5 dioptrías, un aumento de la curvatura corneal en esta zona y un aumento en las aberraciones en coma y en trifoil, aproximadamente de 0.44 en coma y de 1.45 en trifoil. Entonces, en el momento que le hicimos el mapa epitelial a este paciente, podemos ver cómo hay una hiperplasia epitelial de 71 micras aquí y de 66 micras en la periferia correspondiente con el OCT.
En el momento se pensó que se iba a hacer, si se iba a hacer un PRK transepitelial, un PRK convencional, y lo que se decidió hacer con este paciente fue solamente retirar el epitelio, mantener una superficie ocular adecuada para que este epitelio creciera de una manera homogénea, y lo que nos llevamos es de que con un cambio de 10 micras de este paciente pudimos reducir hasta 4 dioptrías en el cilindro de este paciente. Entonces 5 micras sí importan, 10 micras en el epitelio sí importa, y por eso es tan importante la superficie ocular. Aquí podemos ver cómo las aberraciones corneales disminuyeron. Teníamos 0.44, ahora 0.20, y antes teníamos 1.44 versus 0.24. Entonces hay que mejorar la superficie corneal. Entonces, efectivamente sí altera el planeamiento quirúrgico, ya que conseguimos queratometrías con mayor variabilidad, aberraciones comáticas y esféricas mayores, una paquimetría menor, elevaciones anteriores mayores, mapas epiteliales más delgados y cálculos de lente con mayor variabilidad. ¿Cómo nos involucra también la satisfacción posoperatoria del paciente? ¿Por qué es importante la superficie ocular? Mire, si aquí observamos cuáles son las causas de descontento después de lentes multifocales, nos podemos dar cuenta que el 97% de los casos están relacionados en el 35% a ojo seco y 57% del error refractivo. Y si ustedes vieron lo que dije anteriormente, ya sabemos de dónde viene ese error refractivo residual, a la gran variabilidad y error en las medidas que tomamos en un paciente con alteración de superficie. Y el otro porcentaje prácticamente lo tenemos en la superficie como tal. Si nos vemos aquí, cuáles son las razones de derivación del servicio de córnea después de la SIC, miren acá, tenemos que el 55% de los pacientes post-LASIK van a consulta de córnea es por una superficie ocular alterada, es decir, por ojo seco en este caso, es decir, más del 50%. Y estos pacientes no son pacientes que van a estar detrás de nosotros solamente un año. Si podemos ver aquí, hasta el 41% de estos pacientes que acuden después de cirugía de LASIK siguen visitándonos entre los 4 y los 7 años por síntomas referidos a la superficie ocular. Y pues creo que nadie que se opere un LASIK quisiera tener un paciente 7 años después quejándose. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de insatisfacción posoperatorias en estos pacientes? La metropía residual posoperatoria, que ya les conversé, pero también la visión borrosa y los fenómenos fóticos. ¿Y cómo la superficie ocular está relacionada a estos dos factores? En primer lugar, por las aberraciones corneales. Mire, en este estudio de acá se evaluó las aberraciones corneales de alto orden antes y después del tratamiento, y hubo una diferencia significativa solamente con tratarlos después de un mes. Aquí podemos ver las imágenes cómo disminuyen las aberraciones corneales después de tratamiento. ¿Y por qué? Porque las aberraciones corneales aumentan en el ojo seco, son las aberraciones de coma horizontal, coma vertical, y las aberraciones esféricas. Y estos dos tipos de aberraciones están involucradas en la visión nocturna de los pacientes con lentes multifocales que se quejan, y en las difoctosias que son normalmente intolerantes en los pacientes con lentes multifocales. Entonces, cada vez que tengamos un paciente que en su posoperatorio está inconforme, tenemos que pensar que la primera razón, además de la metropía residual, es la superficie ocular. Y tenemos que ver que quizás esa difoctosia o esos problemas que tiene visión nocturna no se debe al lente multifocal en sí, sino se debe a la superficie ocular alterada. También porque la superficie ocular está demostrada que nos altera la calidad visual de paciente. Sabemos que hay muchos equipos, como por ejemplo el HD Analyzer, que nos mide diferentes parámetros, como es el OSI, que nos mide la dispersión intraocular, el MTF, que nos mide la sensibilidad de contraste, y el Stereo Radio, que nos miden las aberraciones, que también se ven alteradas en pacientes con ojo seco. En este estudio se evaluaron todos estos parámetros, y podemos ver aquí como el Point Spread Function antes del tratamiento de ojo seco es mucho más disperso y mejora con bastante precisión después de un tratamiento de ojo seco. Entonces, la calidad visual también se ve afectada y también puede mejorar con una superficie ocular adecuada. La sensibilidad de contraste también mejora después de un tratamiento posterior a un mes en pacientes posterior a cirugía refractiva. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? ¿Qué hacer debido al tiempo de la charla? Les recomiendo este artículo. En este artículo nos dice un algoritmo de cómo debemos tratar a estos pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía de una manera óptima. Entonces, en conclusión, una superficie ocular alterada nos conlleva a cálculos errados preoperatorios debido a un aumento de la variabilidad de las medidas y por mediciones erradas debido a la misma superficie ocular, a una insatisfacción posoperatoria mayor del paciente, por lo cual es imperativo reconocer, diagnosticar y manejar las enfermedades de superficie ocular antes de la cirugía refractiva.
Gracias y muchas gracias y felicitaciones por tan maravilloso congreso. Excelente, María Alejandra, muy buena tu presentación. Yo tenía algo para agregar y un par de preguntitas también. Me parece que es muy importante en este tipo de pacientes hacer una buena semiología del borde libre del párpado. Uno muchas veces encuentra alguna DGM, una disfunción de las glándulas de meibomio que pueden llegar a tratarse. Me parece importante medirle también la osmolaridad y el break-up time lagrimal. Eso como para agregar. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de técnica quirúrgica realizás en estos pacientes que presentan cierta alteración de la superficie? ¿Te vas a una PRK o le haces la LASIK y luego le tratas quizás el ojo seco? Ya, mira, normalmente nosotros en la clínica tenemos un protocolo y todo paciente que llega a cirugía refractiva, independientemente de que tenga signos en la lámpara hendidura o que el paciente refiera signos, se le hace toda la batería de ojo seco. Entonces le hacemos el diagnóstico computarizado con el queratograph, le hacemos citología de impresión, le hacemos test de osmolaridad, le hacemos un cuestionario de OST. Si el paciente presenta signos de ojo seco y vemos que efectivamente existen parámetros que lo catalogan como ojo seco, lo primero que hacemos es tratarlo. Y si el paciente evoluciona de una manera muy satisfactoria y ya no existen síntomas, podría hacerle un LASIK si responde rápidamente. Si es un paciente con alteración de la superficie ocular que no responde a tratamiento, me iría mejor por una PRK. Está demostrado que efectivamente el PRK genera menos ojo seco. Pero la moraleja que quiero que se lleven a casa es que es mejor tratarlo antes de la cirugía, aunque sea, lo ideal es un mes, ¿no? Pero por lo menos una semanita, 15 días antes te va a dar menos guerra que después tratarlo después de la cirugía. Y la severidad va a ser mayor después de la cirugía si tú lo operas con ojo seco. Entonces, hay algunos autores que describen que está contraindicado operar a un paciente con ojo seco, con cirugía refractiva. Yo no soy tan radical, pero sí me gusta tratarlos, hablar con el paciente, prefiero unos 15 días, un mes de tratamiento y hacer la cirugía que en el momento decida, ¿no? Si va a ser un LASIK o va a ser un PRK. Me parece buenísimo el protocolizar bien el estudio de ojo seco, porque por ahí uno le presta mucha atención quizás a la tomografía, a la topografía, a las elevaciones de las distintas caras o a los mapas paquimétricos, pero me parece una excelente idea, como hacen en Oftalmo Salud, protocolizar bien el estudio de la superficie ocular. No sé si en el piso hay alguna pregunta para la doctora. Sí, María Alejandra, te quería hacer una pregunta. Primero, felicitaciones por la ponencia. Estoy de acuerdo con vos, que creo que operar a un paciente con ojo seco es comprar un problema. Y, o sea, ¿cuánto tiempo insistís en tratar de solucionarle ese ojo seco al paciente? ¿15 días, un mes, 2 meses? ¿Hasta cuándo decís, bueno, basta, no lo trato más, ya hicimos todo lo posible, este paciente no es candidato? Mira, normalmente yo lo trato un mes. Si al mes respondió perfecto, ese paciente va para cirugía. Si yo veo que todavía un ojo seco severo, yo tengo 2 opciones. O cambio el rumbo y ya entonces no hago una cirugía corneal, sino un lente fáquico o otra alternativa. O si no, mando al paciente para su casa literalmente y le digo, ¿sabes qué? Regresa en 6 meses cuando tu superficie ocular esté mejor y ahí consideramos la cirugía, ¿no? Todo depende de la severidad del ojo seco que tenga después del mes, ¿no? Hay pacientes que con una semana ya ves que hay una resolución práctica del ojo seco y van a cirugía, ¿no? Y mientras se hacen sus exámenes preoperatorios, ya mejora su superficie ocular. Entonces hay que individualizar, creo que el caso, y si prefiero no comprarme el problema, ¿no? Si es un ojo seco que está mejorando, pero con un arsenal de medicamentos, ¿cómo va a responder ese ojo seco después de la cirugía? No quiero ese dolor de cabeza y lo hago regresar de aquí a 3 meses, 4 meses. Excelente. María Alejandra, una pregunta. Nosotros, sabiendo que ahí en Lima ustedes tienen un clima muy seco, que llueve muy poco, ¿qué relación le das vos al clima, al factor ambiental y el ojo seco? ¿Tiene alguna relación ahí en Lima donde ustedes viven?
Sí, por supuesto, sí. Aquí hay, aunque Lima es muy húmeda, a pesar de que seca, sí hay una alta humedad, pero sí hay mucha polución. Entonces, normalmente tenemos un ojo seco muy asociado a unas conjuntivitis alérgicas y solamente con tratar la conjuntivitis alérgica ya mejora en sobremanera el ojo seco, ¿no? Entonces, siempre también descartar cuál es la causa que está produciendo el ojo seco. No olvidar revisar las papilas, hablar con el paciente, preguntarle si se rasca. Y bueno, lo que efectivamente dijo Andrés, no olvidarnos del borde palpebral y de la conjuntiva tarsal, ¿no? Para poder diagnosticar, porque muchas veces con tratar la conjuntivitis alérgica ya solucionamos el tema de superficie ocular. Bien. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias, muy buena tu disertación. Saludos a Lucho, decirle que todavía nos ha dejado sorprendido por el estricto comportamiento en su tiempo que tuvo en el módulo de catarata. Así que, bueno. Saludos Noé, saludos Tiziano. Chao, María Chao, Alejandra. Alejandra. Ahora vamos a continuar con el doctor Ernesto Otero. Ernesto es un cirujano que domina todo el segmento anterior y la verdad que siempre nos deja conceptos de forma clara y concisa, un gran estudioso, así que Ernesto, adelante con lo tuyo. Andrés, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Tiziano y a Noé. Estoy muy contento de estar acá. Estas son mis relaciones financieras, ninguna relacionada con esta presentación. Entonces, el corte irregular en la SIC es realmente una complicación que es bastante incómoda para el cirujano, incómoda para el paciente, porque estos son pacientes que vienen con ojos básicamente sanos, que ven muy bien con sus anteojos o con sus lentes de contacto y que tienen obviamente el deseo de quitarse los anteojos. Y cuando tenemos esta complicación, obviamente nos sentimos un poco troncos en que eso haya pasado. A Dios gracias, es una complicación poco frecuente en cirugía refractiva. Este estudio del 2002 de Jacobs básicamente analizó 84.711 casos consecutivos y encontraron que el corte irregular se encontró en 0.3% de los pacientes, eso es más o menos 1 en 400, y dentro de estos los cortes parciales fueron el 0.09, los buttonholes o donuts fueron de 0.07, los cortes delgados y irregulares de 0.08 y los cortes completos o el free cap en 0.01% de los pacientes. Y entonces digo que es una complicación bastante incómoda porque en la mayoría de casos cuando esto nos sucede, y obviamente dependiendo de la localización, el tipo de corte irregular e incompleto, pues nos obliga muchas veces a suspender el procedimiento, a abortar el procedimiento con el láser, a reposicionar el flap y a tratar de armar ese corte incompleto para que las secuelas e implicaciones sean lo menos, lo menos posibles. Y eso obviamente genera una gran frustración en el paciente porque no pudo terminar una cosa que le habíamos dicho que era sencilla, que era segura, que al día siguiente iba a estar viendo, probablemente no perfecto, pero muy cercano. Y además lo hace dudar de nuestra capacidad. Y para uno es bastante incómodo porque obviamente sabemos que al abortar el procedimiento vamos a tener que reafrontarlo unos 3 a 4 meses después. Y esto implica varias preguntas que muchas veces no nos dejan dormir y es ¿por qué ocurrió? ¿Fue esto que hubo una pérdida de succión? ¿Porque había una deficiencia en la adaptación entre el anillo de succión y la esclera? Acuérdense que estos anillos de succión generalmente son un one size fits all o uno se adapta a todos los ojos y muchas veces como los ojos no son iguales, la adaptación del anillo a la superficie no es lo suficientemente buena y puede hacer que se pierda la succión. O fue porque el paciente apretó y la posibilidad de que vuelva a apretar en un segundo procedimiento está ahí. Es porque dañamos la cuchilla al colocarla o golpeamos o era una cuchilla defectuosa, fue que las pestañas se metieron, fue que armamos mal el microquerátomo
o el microquerátomo no tiene el suficiente mantenimiento y sus partes son defectuosas, lo pasamos muy rápido en los casos en los que son manuales, o si la córnea es muy curva o muy plana, pues si es muy curva puede plegarse hacia el centro en el paso de la placa de aplanamiento, o si es muy plana simplemente no llega lo suficientemente profundo y tenemos un corte libre o un free gap. Creímos que con el advenimiento del femtosegundo, pues estas posibilidades iban a disminuir, pero como vimos muy bien en la sesión anterior, el doctor Bianchi dio una charla muy bonita del uso de femtosegundo en la SIC y mostró su incidencia de complicaciones. El femtosegundo, nuevamente, aunque es menos frecuente y lo vemos más o menos en uno de 5,000 casos, pasa y se puede perder la sección por lo mismo, porque el anillo es un anillo que se adapta a todos los casos. En caso de astigmatismo es difícil a veces adaptarlo porque el paciente aprieta, porque pueden haber opacidades en el lente y aunque en muchas de estas funciona, donde está la opacidad, el corte no es lo suficientemente nítido. Los leucomas superficiales que no identificamos, pero operativamente pueden hacer que se verticalicen las burbujas y se forme un buttonhole en esa zona. La energía es insuficiente, hay interferencia de los celulares con el oscilador y hace que sea bastante difícil. Entonces, cuando tenemos estos casos, el abordaje es, hay que solucionarlo. Lo que decía, debemos esperar unos 3 o 4 meses para solucionarlo. La ventaja del láser de femtosegundo es que lo podemos hacer inmediatamente si fue una pérdida de succión, si es un corte incompleto, simplemente paramos, lo adaptamos y si la visualización lo permite, se puede volver a intentar ahí mismo. Pero en los microquerátomos es mandatorio posponer el caso y esperar unos 3 o 4 meses. Este es el caso de un paciente que les quería mostrar de forma didáctica, de un paciente de 34 años con una miopía baja que le habían hecho 2 años antes de su consulta a la clínica un intento de LASIK, el cual falló en el ojo derecho, tuvo un corte irregular, lo reposicionaron y abortaron la cirugía y vino a mi consulta viendo las opciones terapéuticas. Como ustedes se dan cuenta, este era el defecto probablemente que tenía en el ojo derecho preoperatorio. Tiene ahora la misma cantidad de miopía, pero tiene un astigmatismo y la visión llega al 100%, al 20/20 o al 6/6, pero no es tan buena como la otra. Y en estos casos es muy importante evaluar el paciente, ver cuál es la implicación del corte irregular sobre la visión. Y aquí podemos ver en la densitometría corneal cómo la cicatriz del corte irregular se puede visualizar, así clínicamente no sea tan notorio, y esto obviamente tiene que tener un impacto sobre la calidad visual. Y eso es lo que corroboramos en la sensibilidad al contraste, en la cual vemos cómo el MTF está disminuido, tenemos un ojo derecho que está dentro de la curva y un ojo izquierdo que en los 3 y 6 ciclos por grado está normal, pero en los más pequeños baja por debajo de la curva. Evaluar nuevamente la córnea, tenemos suficientemente tejido con que trabajar. Generalmente son pacientes que ya estaban previamente evaluados, pues generalmente son pacientes que podemos operar, pero es mandatorio ver el grosor corneal, ver el astigmatismo, qué tipo de astigmatismo está induciendo esta irregularidad en el corte. Aquí podemos ver en este paciente que hay algo de irregularidad, aunque persiste algo de simetría central. Es muy importante evaluar las aberraciones que induce este corte irregular y vemos que en este paciente tenemos sobre todo desenfoque y astigmatismo, pero si se dan cuenta tenemos también aberración esférica y aberración comática vertical. Y esto es importante, lo vamos a ver más adelante en la planación de la cirugía de que vamos a corregir. La topografía de superficie corrobora lo que vemos en el mapa sagital de la topografía de hendidura y la aberrometría es muy importante porque nos va a indicar varias cosas. Este es un aberrómetro piramidal que es el que usamos en la clínica y la expresión está en su mapa refractivo y su mapa de frente de onda. En el mapa refractivo podemos ver las aberraciones de bajo orden y qué pasa si las solucionamos. Si nosotros corregimos estas aberraciones de bajo orden, nos damos cuenta que quedan las de alto orden, la cual obviamente predomina por el tipo de cicatriz que tiene, una aberración de coma vertical. Vemos además
cómo está el PSF, un punto proyectado a la retina. Vemos que está muy distorsionado. En miopía y astigmatismo lo que vamos a ver es ese punto más grueso y si hay astigmatismo más ovalado, pero aquí vemos que es realmente un PSF bastante distorsionado. Analizamos, como les mostraba, las aberraciones de bajo y de alto orden y miramos cuáles son las aberraciones que predominan, y aquí podemos ver que en efecto pues predomina la miopía y el astigmatismo y la aberración en coma. Y esto es muy importante porque este aberrómetro nos permite predecir qué le pasa a este paciente si yo le corrijo solamente el defecto. Y aquí podemos ver cómo cuando tiene las aberraciones de bajo orden y alto orden, el PSF que se forma, que es muy distinto, y yo le pregunto si yo le corrijo el defecto refractivo, ¿cuál va a ser el PF residual? Y como ustedes se dan cuenta, mejora mucho, pero sigue habiendo esta imagen en triángulo. Esta imagen en triángulo es un PF típico de la aberración en coma, o sea que va a persistir lo que hemos visto en la aberrometría, esa aberración en coma. Y eso nos lleva al algoritmo de qué hacemos en este paciente. Entonces, si tenemos una córnea irregular, por un corte irregular, debemos analizar las aberraciones de alto orden inducidas. Si estas son bajas, podemos hacer un nuevo flap más profundo o una cirugía de superficie libre de aberraciones, pero si estas son elevadas, es mandatorio que las corrijamos. Y la forma de corregirlas es obviamente, como la cicatriz va del estroma hacia la superficie, es mandatoria corregirlas con una cirugía o una ablación de superficie, que fue lo que se le recomendó a este paciente. Logra una visión de 100%, creo que debemos hacer una KM superficial guiada por frente de onda con mitomicina C al 0,02%. Y la programación, este es el láser que utilizamos en la clínica, que es el Amaris de Schwinn, nos permite básicamente importar el defecto y nos permite evaluar qué pasa si solamente le hago una corrección libre de aberraciones o si le hago una aberración guiada por frente de onda. Si este valor es por encima de 6, es mejor hacerla guiado por frente de onda. Si es por debajo, es mejor hacerlo aberration free. Aquí vemos que está en todo el límite, entonces cualquiera de los dos que escojamos es la adecuada. Aquí vemos no solamente la corrección, sino al hacer esta corrección guiada por frente de onda, cuál va a ser la cantidad de ablación que vamos a hacer en este tejido, y nos da que son 114 micras, porque obviamente no solamente vamos a corregir el componente refractivo, sino vamos a mejorar ópticamente esta córnea, y eso implica, como con un cincel pequeño, remover más tejido. Y si este tejido que vamos a remover es demasiado y queremos conservar tejido, entonces venimos a nuestra pirámide, y ahí es importante las aberraciones que les mostraba la pirámide inicial, porque podemos escoger, ¿sabe qué? Solamente corríjame las aberraciones de bajo orden, pero corríjame el coma vertical y corríjame el trefoil, que era la otra que veíamos notoria, y eso nos va a ayudar a limitar la cantidad de tejido que vamos a tratar. Aquí decidimos que la cantidad de córnea que teníamos era suficiente, entonces vamos a hacer la corrección ya por frente de onda total, hacemos la exportación de nuestro tratamiento al láser, y esto es exactamente lo que hacemos, una trans-PRK. Veíamos también con la conferencia del doctor Ali los beneficios del trans-PRK cuando removemos el láser, el epitelio con el láser. Esto nos da unos bordes más suaves, menos tiempos de tratamiento, un estroma regular gracias al Smart Pulse que él también lo mostraba, y esto se traduce obviamente en menor dolor postoperatorio, más rápida epitelización y menos haze. Yo lo del haze lo cuestiono. En estos casos es mandatorio utilizar mitomicina C, porque obviamente vamos a evitar que cicatrice y se produzca la cura sea tan mala como la enfermedad. Aquí vemos el postoperatorio inmediato a los 8 días, la bolsa visual sin corrección sube al 60%, al 0,60, el izquierdo que le hice un láser convencional guiado por femto sube al 100%, y vemos que está un poco hipermétrope, que es típico en estos casos en el postoperatorio inmediato, y lo que hacemos acá es bajar los esteroides un poco más rápidamente. Pero vemos cómo la calidad visual mejoró significativamente en ese ojo derecho. Obviamente siempre va a haber un impacto, nunca va a ser como el ojo virgen, pero hemos logrado una gran mejoría. Vemos el mapa
topográfico que es muy homogéneo. Vemos que quitamos las aberraciones, tenemos realmente un defecto bastante corregido con una córnea muy homogénea, y vemos el PSF al final, que es un PSF compacto, redondo, obviamente, y por el pequeño defecto hipermetrópico que tiene. Pero vemos el preoperatorio como en el PSF y el PSF en el postoperatorio, que es muchísimo mejor. Entonces, para llevarse a la casa, el manejo de estos cortes irregulares son siempre un reto. Abortar el procedimiento cuando sucede, especialmente si compromete el eje visual, reposicionarlo, dar un lente de contacto o un vendaje de 24 horas, y 3 o 4 meses después corregirlo. Si las aberraciones corneales son bajas, hacer un flap más profundo, una trans-PRK con mitomicina, y si las aberraciones son elevadas, hacer un trans-PRK guiado por frente de onda con mitomicina. Quiero aprovechar para agradecer, tengo una amistad con Tiziano hace ya casi 10 años, cuando estuvo en la clínica conmigo durante un tiempo, hicimos una linda amistad, y quiero agradecerle a Tiziano y a Andrés por invitarme a este congreso. Y aunque no estamos en Córdoba disfrutando de un buen asado y una buena copa de vino, pues estamos aquí virtualmente y hacemos que estuviéramos en este asado. Muchas gracias a todos. Ernesto, muy buena la presentación. La foto esa ya tiene varios años, ¿no? Estábamos jóvenes en ese momento. Estábamos chiquitos. No, muy buena la presentación, Ernesto. El algoritmo ese que usás vos en las aberraciones de alto orden, si son elevadas o bajas, creo que es fundamental. No sé si recordás por allá por abril, cuando hicimos uno de los primeros webinars de Oftalmo Córdoba que estuvimos juntos, que yo te mostré un corte irregular bastante feo, no sé si lo recordás. Sí, sí, claro. Y que todavía no lo habíamos tratado. A ese paciente le hicimos una PRK y la verdad que el paciente llegó a una visión muy buena gracias a tus consejos. Así que, bueno, muy buena tu presentación. No, gracias. Y fue a raíz de eso que se me ocurrió que esta sería una buena presentación para Oftalmo Córdoba. Muy buena, Ernesto. Yo por ahí agregar o resaltar en realidad algo que dijiste de cuando uno tiene estos cortes, olvidarse del pedal de ablación, sobre todo por ahí la gente que está iniciando su curva, no tentarse en solucionar el problema ablacionando, porque luego eso va a traer más dolores de cabeza que solucionarlo en un segundo momento. Y preguntarte si alguna vez te planteas en estos casos solucionarlo con algún método intraocular, ya sea una ICL o por ahí irse al cristalino en estas córneas que, bueno, es un desafío el retratamiento. Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que la respuesta, obviamente, si tuvieras defectos muy altos que no le vas a poder hacer una cirugía de superficie por el riesgo de un Haze, aunque el doctor Mearza pues, dice que corría hasta 10, pero yo realmente me parece que es un poco exagerado. Hace muchos años que por encima de 8 generalmente no hacemos ablaciones intraestromales y mucho menos superficiales, porque el Haze, pues si las aberraciones, volvemos al algoritmo, si las aberraciones que induce ese corte irregular son de bajo orden, puedes perfectamente corregirlo con un lente fágico, pero si son de alto orden, es mandatorio corregirlo en la córnea, porque hagas lo que hagas, el impacto que va a tener sobre la calidad visual, sobre todo, va a ser enorme, y además le vas a operar el otro ojo, seguramente con la SIC, si es que no lo operaste ya, porque puede haber pasado en el segundo ojo, y el paciente siempre va a estar diciendo que ve mucho mejor en el otro ojo, que la calidad no es buena, y se te vuelve realmente un problema. A mí personalmente todos estos cortes irregulares y button holes, lamentablemente los he tenido en segundos ojos cuando ya tenían el otro ojo operado. Por lo tanto, eso te obliga a darle una solución, como vos decís, que no note tanta diferencia entre un procedimiento y otro. Bueno, no sé si quedan preguntas para Ernesto. Sí, para agregar una última cosa con respecto a lo que hablaba Ernesto, creo que también en la parte aguda de la cirugía, cuando uno tiene estos cortes irregulares, es fundamental evitar manipular mucho el epitelio y sembrar el epitelio en la interfase, porque generalmente muchas veces estos pacientes pueden tener crecimientos epiteliales traumáticos causados por la cirugía. Y como decía Andrés, obviamente olvidarse de la ablación hasta ver cómo el paciente se resuelve en el tiempo.
Así que, bueno, ya pueden cerrar. ¿Hay alguna pregunta, Noé? No, le quería preguntar a Ernesto, felicitarlo y un gusto verlo por lo menos acá por Zoom, a un gran amigo. Uno no está, uno no puede evitar esto y le puede pasar a cualquiera. ¿Hay algún tratamiento, Ernesto, indicado cuando te sucede un accidente de esto para tratar de evitar la menor cicatrización y evitar después estas aberraciones tan importantes que pueden llegar a quedar en la córnea? ¿Los pacientes? Excelente pregunta, Noé, y un gusto verte también. También es un amigo de hace muchos años. Realmente lo esencial es tratar de rearmar la córnea a lo mejor posible. Yo creo que si uno hace eso, inmediatamente le sucede y la posicionas bien para evitar crecimientos, para limitar la cicatrización, el resultado es óptimo. No sé si ustedes vieron la primera foto que mostré, es una foto del 2003 de un paciente que tuvo un corte irregular, cortó por la mitad el flap y ahí se dan cuenta, la foto no se nota, no hay cicatriz. Y yo creo que si uno lo posiciona bien y lo arma como un rompecabezas, eso funciona bien. Si ya el daño es tan severo que no hay nada que puedas hacer, pues lo que uno puede pensar es en amputar el flap completamente o amputar ese pedazo y dejar que cicatrice para solucionarlo después, ¿no? Gracias, Ernesto. Muy buena, Ernesto. Bueno, agradecer a todos los disertantes del segmento. Ya tuvimos gente de todo Sudamérica, gente de Alemania, de Inglaterra, también de India. Así que bueno, Oftalmo Córdoba, más internacional que nunca. Invitarlos ahora a las 19 horas, hora local de Argentina, a terminar con el último módulo de refractiva. Entrando ya en la recta final, agradecemos y los esperamos 19 horas local. Hasta luego.